Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito. Supremamente emocionado hoy con la lectura de la lección 49 y casi terminamos nuestro libro, son 50 lecciones, maravilloso. Si ustedes han podido estar con nosotros, felicitaciones por su constancia, porque los resultados van a llegar, tarde o temprano van a llegar porque ustedes han hecho su parte. Bienvenidos, hoy leeremos lección 49, aquí vamos. Lección 49. ¿Cómo tener una vida feliz? Cuando todo está dicho y hecho, el éxito sin felicidad es el peor fracaso de todos. Louis Binstock. Hace más de 1000 años atrás, el poderoso califa de Córdoba escribió: llevo reinando más de 50 años en la victoria y la paz. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Las riquezas y los honores, el poder y el placer han estado siempre a mi servicio, y no parece haber faltado ningún bien terrenal en mi felicidad. En esta situación, he contado diligentemente los días de pura y genuina felicidad que he tenido. Suman 14. Los filósofos, los sabios y los poetas coinciden unánimemente en sus conclusiones de que la gran meta en la vida es ser feliz. Y no obstante, la felicidad para la mayoría de la humanidad es una mariposa que cuando se le persigue siempre está lejos de nuestro alcance. ¿Por qué? Hay algo en esta condición que es gratis para todos, que la hace tan exclusiva. ¿Qué debemos hacer o dejar de hacer para que el sol ilumine los días más sombríos de nuestras vidas? Nuestra nación fue la primera en la historia del mundo en incorporar la palabra felicidad en sus documentos fundacionales. Fue un loable esfuerzo por parte de algunos hombres muy sabios, pero 200 años de experiencia han demostrado que darnos la libertad para disfrutar de la felicidad no ha sido ninguna garantía de que lo hagamos. El éxito y la felicidad a menudo se unen como metas, como si conseguir lo primero garantizara automáticamente lo segundo. No es así. La mayoría de nosotros conocemos a personas de éxito que son desgraciadas. ¿Se puede tener éxito y ser feliz al mismo tiempo? Sí. En esta lección de su libro The Power of Maturity, el poder de la madurez, Louis Binstock le presenta 5 sentidos espirituales que son tan importantes para su vida como los 5 sentidos del oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Combine estos 5 importantes sentidos con los secretos del éxito que ha aprendido en esta universidad y su vida estará llena a rebosar de alegría, amor y satisfacción. Muchos de nosotros conocemos la historia del motín de la Bounty o la hemos visto en alguno de sus 2 versiones cinematográficas. ¿Quién puede olvidar la voz imperiosa de Charles Laughton que grita «Señor Christian», para sumar otra infamia más a las injusticias que provocaron el motín dirigido por Clark Gable? Es cierto que hubo un motín en una nave llamada Bounty. La causa del motín parece haber sido las acciones inhumanas del capitán Bleak, pero entre líneas vemos otros factores. Sin duda, uno de ellos fue el sentimiento entre los maltratados marineros ingleses de que podían encontrar un paraíso permanente en alguna hermosa isla como Tahití, donde habían tenido ocasión de vivir unos días de dicha. Allí, en un clima delicioso de días soleados y noches iluminadas por la luna, con la abundancia de productos que ofrecía la naturaleza, podrían acabar sus días entre los alegres nativos, sin angustias ni preocupaciones. Tal como resultó ser, los amotinados no se atrevieron a quedarse en Tahití, donde podían recalcar otros navíos ingleses. La mayoría de ellos acabaron sus días en la isla Pitcairn, quejosos
de su aislamiento y sometidos a unas condiciones de vida que no eran tan idílicas como se habían imaginado. Sin embargo, de haberse quedado en Tahití y que nunca los hubiese molestado, ¿hubiesen sido felices? La respuesta casi segura es que no. Cuando intenta escapar del mundo, usted puede dejar atrás los cielos grises de las regiones norteñas, las responsabilidades de su trabajo, las deudas y a todos aquellos que le molestan, pero se llevará a usted mismo consigo. ¿Qué es un hombre civilizado que escapa a una isla tropical? Es alguien cuyo temperamento, pensamientos, emociones básicas, ambiciones, deseos fundamentales y miedos siguen siendo los mismos. Quizá sea feliz. En ese caso, sin embargo, es un hombre muy capaz de ser feliz en cualquier parte porque es feliz consigo mismo. Básicamente, la felicidad depende de quién es usted como persona y no del lugar en donde vive. Alguien lo explicó muy bien cuando dijo: si Jesús pasa por esa puerta, es Jesús quien saldrá. Si Judas pasa por esa puerta, es Judas quien saldrá. Cuando Joe E. Brown interpretaba el papel principal en la obra de teatro Harvey, le pedí que me dijera cuál era la frase del guión que más le gustaba. Me respondió en el acto, una frase que decía el amiguete de Harvey: siempre disfruto muchísimo allí donde esté y con quien quiera que esté. Joe E. es una de las personas que saben que el hombre hace su propia felicidad. No hace que su felicidad dependa del lugar donde esté o de las personas que lo rodean. Su felicidad depende de su enfoque, del lugar y de las personas. Tampoco necesitaría la posesión y el disfrute de las cosas. Es algo que hemos visto muchas veces. Cuando un hombre se implica demasiado en las cosas materiales, le resulta difícil mantener unas relaciones felices con otras personas. Inquieta está la cabeza que lleva la corona, porque la corona y todas las responsabilidades y peligros siempre han de pesar más que los sencillos placeres de la vida. Hay una gran variedad de coronas. Precisamente el otro día comí con un hombre de gran poder en el mundo de los negocios y poseedor de una fortuna inmensa. Conoce íntimamente a decenas de hombres como él. Ninguno de ellos, me dijo, es feliz. Analizó para mí las razones generales por las que los millonarios no eran felices y no me sorprendió ver que todo giraba alrededor de temas muy personales. En primer lugar, todos estos hombres parecían tener unas relaciones muy pobres con sus esposas e hijos. El dinero los había llevado a un estilo de vida que propiciaba los problemas en la relación, y no había nada que se pudiera comprar con dinero que reparara el daño. Esto no significa que el dinero no hace la felicidad, o que la pobreza o no tener el mínimo de dinero necesario produzca la felicidad. Tampoco vale decir que la verdad es precisamente lo contrario. La felicidad siempre es una cuestión personal. Un hombre rico y de verdad maduro nunca dejará que el dinero le amargue la vida. Un hombre pobre o de clase media, maduro de verdad, es perfectamente capaz de ser feliz. En última instancia, su vida es tal como usted la hace. La literatura y el folclore del mundo están llenos de historias que señalan lo fútil de buscar la felicidad. Habría que decir que la felicidad es una bendición que recibe mientras recorre su camino, un tesoro que encuentra por casualidad. El pájaro azul, del conde Maurice Maeterlinck, nos cuenta una de esas historias. El hijo y la hija de un leñador, Tiltil y Mitil, tenían un mirlo en una jaula en su casa. Sin embargo, lo que querían era el pájaro azul de la felicidad. Un día salieron de su humilde choza para ir a buscar el pájaro fabuloso.
Dado que el relato es una fantasía, hace que los buscadores recorran muchas tierras, incluso las tierras de aquellos que han muerto y de aquellos que aún no han nacido. Por fin regresaron, desilusionados, solo para encontrarse con que la felicidad está en la casa de al lado. El mirlo que le habían prestado al niño enfermo del vecino se ha convertido gradualmente en un pájaro azul de felicidad. Finalmente los niños comprenden que el pájaro azul siempre ha estado en su casa. A menudo un hombre se convence de que será feliz cuando alcance una determinada meta. Algunas veces lo es, pero la mayoría de las veces no lo es, porque una de las maneras de evitar ser feliz es ponerle condiciones a la felicidad. Decir, con esto seré feliz, y si no lo tengo, no seré feliz. Es un fenómeno que podemos observar con mucha frecuencia en las madres. Primero dicen, seré feliz cuando Johnny acabe la escuela primaria. Lo son durante un tiempo. Luego les escuchará decirles a sus amigas, seré tan feliz cuando Johnny termine el bachillerato. Efectivamente lo son, al menos durante un verano. Cuando Johnny acaba los estudios universitarios se produce el mismo resultado. Y también cuando Johnny se casa y con el nacimiento de su primer hijo. Cuando mamá se convierte en abuela y la sensación puede continuar hasta que se convierte en canguro. Si mamá no ha aprendido a ser feliz entre episodio y episodio, es que no sabe gran cosa acerca de ser feliz. Serendipity, una palabra acuñada por Horace Walpole. En castellano, este término se traduce habitualmente como serendipidad. Se define como la buena suerte para encontrar cosas valiosas por casualidad. Esto es lo que ocurre a menudo con la felicidad. Algunas personas se pasan la vida buscándola, pero nunca la ven. Otros, ocupados en el fiel cumplimiento de sus tareas o que hacen el bien para los demás, se encuentran con que son felices. Hagamos la salvedad de que la felicidad no se debe confundir con el placer. El placer puede consistir en una muy gratificante relación sexual, pero si se consigue como parte de una relación adúltera, la infelicidad espera su turno para aparecer. Uno puede conseguir un extraordinario triunfo, una gran meta alcanzada después de años de esfuerzos. Pero si la victoria deja las cicatrices del daño físico o emocional, no se ha conseguido la verdadera felicidad. La felicidad es algo muy profundo. Es una corriente sumergida de la vida. El placer es transitorio. Son las burbujas que asoman a la superficie y que se pueden admirar brevemente antes de que estallen. El contento quizás sea lo más cercano a la felicidad, aunque en realidad es otra cosa. Ahora mismo recuerdo un viejo cuento titulado Bonche el Silencioso. Bonche, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, es víctima de todo tipo de infortunios. Conoce la pobreza, el rechazo y la persecución, pero nunca se queja. Un apunte propio al cuento. No quejarse no siempre es una virtud. Quizás solo refleje el no darse cuenta de lo que es posible hacer en la vida. Cuando muere y se presenta en el cielo para ser juzgado, la voz divina le dice que su estancia en la tierra ha sido un ejemplo de santidad y que puede pedir lo que quiera como recompensa. Bonche vacila, reflexiona y finalmente tartamudea. Por favor, ¿podría desayunar un bollo caliente todas las mañanas? Tanto ha padecido que esto se ha convertido para él en el colmo de la felicidad. La felicidad tendría que ser tan importante para usted. Tendría que ser consciente de su capacidad para ser feliz y no considerarse nunca como alguien condenado a penar o siempre sumido en la depresión. Para comprender mejor la felicidad, debe saber que hay una felicidad animal y otra humana. La felicidad animal es
esencialmente física y la felicidad humana es básicamente mental y emocional. ¿Cómo se consigue que un perro, un gato o un caballo sea feliz? Tiene que asegurarse de que tiene la comida adecuada, un recinto adecuado, cariño, atención y libertad para moverse. En resumen, un animal es feliz con las mismas cosas que hacen feliz a un niño. La señal más clara de la inmadurez en un ser humano es su contento con la felicidad animal. Es algo que esperamos en los niños. Sabemos que básicamente están interesados en divertirse, en atiborrarse de golosinas, en recibir. Solo cuando comienza a llegar a la madurez, el niño da indicios de unos sentimientos que no son completamente egoístas, y eso abarca también el placer de dar. Ahora puede comenzar a sembrar las semillas de una felicidad profunda y madura. En ningún momento de su vida necesitará negarse sus intereses en los placeres físicos, aunque observará cierto sentido de equilibrio. De todas maneras, prestará una mayor atención mental a su concepto de la felicidad y así comprobará que es feliz de una manera más profunda y madura. Ahora fijaremos algunos criterios definidos de la felicidad. Usted advertirá una vez más que muchos de los factores que muchas personas consideran esenciales para la felicidad están estrechamente relacionados con el placer pasajero. Pero nada se puede definir en términos de blanco o negro. Comenzaremos con 5 criterios que parecen muy deseables y que, sin embargo, no son la esencia de la verdadera felicidad. La vida. Por supuesto que sin vida usted no podría ser feliz. Al mismo tiempo, el mero hecho de vivir no es razón suficiente para la felicidad. El viejo brindis hebreo, a la vida, no pretende referirse solo a contar nuestros años. Se refiere más a conseguir que nuestros años cuenten. Es un brindis a la vida que se vive en un plano mucho más alto que el animal. Las antiguas historias tenían una manera de hablar que puede ser desconcertante para los no iniciados, pero si conoce el verdadero significado de algunos de sus dichos, sabrá que se encuentran cara a cara con la verdad. Así, cuando preguntan ¿cómo debe vivir un hombre?, respondían muerto. Esto significa que el hombre debía matar todo lo que era feo y mezquino en él, y así vivir verdadera y dignamente. También cuando preguntaban ¿cómo debe morir un hombre?, la respuesta era vivo. Esto significaba que si la persona vivía centrada en ella misma, con una vida animal preocupada solo por sus propios placeres, sin ningún pensamiento para la verdadera felicidad, matará efectivamente todo lo que vale la pena. Recuerde el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Además de tratar de un cuadro mágico, traza el relato de un hombre que se destroza a sí mismo por su manera de vivir. Su idea de la felicidad es llevar una vida con la satisfacción de todos los deseos animales. Come y bebe como un glotón, gratifica su pasión sexual cada vez que le es posible, procura llenar el día con la mayor cantidad posible de juegos y el menor trabajo posible. De esta manera, Dorian Gray se destruye a sí mismo. La parte más triste de esta historia consiste en que es, en su mayor parte, autobiográfica. Oscar Wilde, a pesar de su gran talento, nunca conoció la felicidad madura. En De Profundis, escrito mientras estaba en la cárcel de Reading, escribió esta frase a su amigo Lord Douglas: «Fue solo en el fango donde nos conocimos». Al final de su vida, Wilde vio lo que se había hecho a él mismo por revolcarse en el fango. Pero ya era demasiado tarde para alcanzar la cumbre espiritual, donde el suelo es firme, el aire puro y la vista siempre es amplia, distante y clara. Por lo tanto, tener vida es tener la oportunidad para encontrar la verdadera felicidad. Decir que uno es feliz solo por el hecho de estar vivo es eludir a una pregunta vital.
El éxito. Comencé mi libro The Road to Successful Living con estas palabras. Traduce el camino para una vida exitosa. El fracaso más evidente de nuestro tiempo es el éxito. Ninguna otra época de la historia del hombre ha estado tan febrilmente ocupada con el éxito. Ninguna época se ha vanagloriado tanto del triunfo. La realidad o la promesa de tenerlo todo invade nuestra visión del mundo. Casi en todas partes la abundancia ha reemplazado o ha comenzado a reemplazar a la pobreza. Pero también señale que esta misma época nos ha traído una de las desilusiones recurrentes de la humanidad, una de las grandes lecciones que no aprendidas en la historia. El éxito no crea la felicidad. Durante más de medio siglo se ha enseñado por precepto y ejemplo que el éxito material, distinción entre la adquisición de fama, dinero, posición y poder, es la meta más importante en la vida. El éxito material es lo que el hombre tiene. El éxito espiritual es lo que él es, y nosotros tenemos que unirlo todo y asumir que la felicidad es el producto de la riqueza. Nos hemos equivocado. Hablamos antes de la madre que no deja de poner condiciones a la felicidad, que une esas condiciones a los progresos de su hijo en la vida. También el hijo, si adopta el punto de vista de la madre, tendrá problemas para demostrarse a él mismo que fue feliz y no que solo ha esperado la felicidad. Cuando estaba en la escuela primaria, solo podía soñar con la felicidad cuando cursara el bachillerato. Al descubrir que los estudios de bachillerato le planteaban nuevas exigencias, solo podría soñar con la facultad. Un sueño dorado. Cuando vio que la vida universitaria era algo más que bailes y encuentros deportivos, anheló la felicidad de tener un trabajo. Una vez que tuvo un trabajo, ya ve cuál es la secuencia, ¿verdad? Volvamos al tema de las metas. Es más fácil fijarse una meta específica como podría ser ganar $1.000.000 o convertirse en presidente de una gran empresa, que no una meta general, como sería no desaprovechar ninguna oportunidad para ayudar a los demás. Conocí a un hombre que creía que sería feliz si reunía $100.000 cuando cumpliera los 40 años. Tuvo los 100.000 antes de cumplirlos y se fijó la meta a un nivel más alto. Cuando la alcanzó, quiso 1.000.000, consiguió el 1.000.000 y quiso más. ¿Era feliz? No podía descansar, quería más y más y más. Era uno de esos hombres que se preguntan desconsolados cómo es que no consiguen dominar un arte tan sencillo como llevarse bien con su esposa y sus hijos. ¿Alejandro Magno fue feliz alguna vez? Si bien quizá recordemos sus conquistas, lo recordamos más como el hombre que murió a los 33 años, infeliz porque no le quedaban más mundos que conquistar. ¿Napoleón fue feliz alguna vez? Quería poder y lo consiguió, pero no tuvo bastante, nunca es bastante. Murió frustrado, solo y en el exilio. Por lo tanto, depende mucho de la definición que le demos al éxito. En ese sentido, la persona que conoce la felicidad profunda y madura ha triunfado en la vida. Deje de lado todas las definiciones vulgares del éxito cuando lo relacione con la felicidad. La seguridad. ¿A qué clase de seguridad nos referimos aquí? Una vez más, debemos tomar el significado que le da la seguridad la mayoría de las personas. La seguridad económica. ¿Quién la tiene? Primero debemos descartar a los millones que se quedan dormidos todas las noches, si es que pueden dormir, con un último pensamiento preocupado sobre si serán capaces de pagar las facturas y el alquiler, si conservarán el trabajo hasta que se acaben de pagar el último plazo del electrodoméstico y todos los demás pensamientos que acompañan al pobre crónico de que no tiene bastante dinero. Usted quizá crea que aquellos que tienen dinero en abundancia se sienten seguros. Pues no.
No es así. Para los inmaduros, la seguridad económica es un término tan relativo que ni siquiera se puede decir que exista para ellos. Algunos de mis lectores quizás recuerden la oleada de suicidios que se produjo en Wall Street en el crack de 1929. Después se comprobó que muchos de los hombres que habían saltado por la ventana de su oficina no eran pobres ni estaban cerca de serlo. Pero pasar de ser multimillonario a tener unos pocos cientos de miles de dólares es algo que algunos hombres no pueden soportar. Tampoco es necesario que un hombre rico pierda su dinero para demostrar lo poco que le sirvió a la hora de darle una verdadera seguridad interior. No es algo poco frecuente que un hombre con millones mantenga a su esposa con una cantidad irrisoria. Un famoso multimillonario había triunfado con la producción de una gaseosa popular en todo el mundo. Se ponía histérico cada vez que debía firmar un cheque para pagar los impuestos. Una vez escuché decir, ¿tienes seguridad o no la tienes? Esto es verdad. Cuando hablamos de la única seguridad real, la seguridad interior. Sin embargo, aquellos que no la tienen pueden buscarla y a menudo encontrarla, una vez que sepan que la seguridad no se mide en dinero, amistades, ni en ninguna otra cosa que puede esfumarse. El amor apasionado. Los antiguos maestros consideran que nuestras sagradas escrituras se ocupan básicamente del amor espiritual, el amor del hombre por Dios, el amor del hombre por el hombre como su hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer con el cantar de los cantares? Aquí tenemos un himno triunfal en alabanza del amor joven y físico que nos habla, en delicados y discretos tonos, de los encantos femeninos y los deseos sexuales. ¿Cómo es que un libro tan profano encontró su camino en el canon bíblico? Entre otras explicaciones un tanto retorcidas, los eruditos han dicho que, después de todo, estaba destinado a enseñarnos el significado del amor real y maduro. Centraron sus explicaciones en los siguientes versos. ¿Qué es el amor fuerte como la muerte? No pueden aguas copiosas extinguirlo. El amor juvenil, apasionado, entonces, puede llegar a convertirse en un amor profundo y maduro. El amor se puede llevar mucho más allá de la juventud y en sus propios términos durar toda la vida, a pesar de los estragos del tiempo y las circunstancias. El amor puede convertirse en madurez, una fuerza con la que enfrentarse a todas las circunstancias. El amor apasionado tiene su propio lugar. Negar las pasiones de la juventud sería negar la naturaleza humana. Recuerde solo que esta clase de amor, para muchos, la única clase de amor, no tiene una firme vinculación con la felicidad. Lamentablemente, el amor apasionado es mucho más dramático que el amor maduro, más visible, más adecuado para su tratamiento en el canto y la poesía. La lista de canciones de más éxito está siempre llena con canciones de amor, sino apasionado, romántico. Los relatos de amor perduran a través de los siglos. El amor juvenil no correspondido siempre será tema para el novelista y el poeta. El amor apasionado puede ser una gran fuente de placer. También puede ser una fuente de grandes torturas cuando los amantes descubren que después de todo son personas diferentes o cuando aparece el terrible tercero en discordia. La persona madura puede disfrutar del amor apasionado aunque sabe que es pasajero y sabe que cualquier fenómeno pasajero no es una base sólida para la felicidad. Los jóvenes maduros pueden amarse el uno al otro profundamente y sin embargo su felicidad esencial es un factor que va más allá de su pasión. Dentro de una familia puede haber un amor profundo y al mismo tiempo constantes rencillas. Conozco a muchos hijos que aman a sus padres pero que de algún motivo se ven obligados a pelearse con ellos.
Sin duda, esta clase de amor no aporta felicidad a ninguna de las partes. La paz. El libro de Joshua Lon Liebman, Peace of Mind, La paz de la mente, se publicó hace más de 20 años. La paz sigue siendo un tema tan individual como lo fue en su retrato. Desde luego no existe una paz general, dentro o fuera. A pesar de nuestros grandes avances en varios frentes del progreso material, seguimos desgarrados por las tensiones internas y ahora vivimos con un terror especial, conscientes de que cualquier paso en falso podría despoblar la tierra. Con todo esto, deberíamos darnos cuenta de que no puede haber algo como la paz absoluta sobre la tierra, excepto la paz de la sepultura. Una vez más, cito mi libro The Road of Successful Living. La paz en la vida no puede ser perfecta ni tampoco permanente. La propia esencia de la vida es movimiento y el movimiento siempre encuentra resistencia. La resistencia significa conflicto. Puede ser que algún día cesen las guerras y confiemos en que sea pronto, pero los conflictos interiores de la humanidad nunca se resolverán del todo. La paz en la tierra, en su sentido político, es una posibilidad clara, incluso una necesidad, pero la paz absoluta de la mente para los hombres de todo el mundo es una ilusión milenaria y peligrosa. El hombre maduro sabe que solo alguien que vive con un vegetal, carente de los procesos vitales del pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, puede disfrutar de la paz mental. Pero eso no significa que el hombre activo no puede ser feliz. Algunos de los hombres y mujeres realmente felices que conozco están comprometidos en asociaciones y actividades que inquietan sus días y perturban sus noches. Al darse a los demás, al trabajar afanosamente sin cobrar por causas nobles, por desagradable que sea el trabajo, encuentra una felicidad desconocida para aquellos que solo buscan la paz. Mientras nuestras mentes estén activas, nuestros corazones sean sensibles y nuestras almas curiosas, siempre estaremos ocupados en remodelar nuestro entorno de acuerdo con el deseo de nuestro corazón. El descontento no tiene por qué robarnos nuestra felicidad. Hay una enorme sabiduría en las palabras divino descontento. Hemos examinado los 5 valores vitales que muchos dirán que son básicos para la felicidad humana. Hemos visto que al menos en su concepción general, estos valores no son realmente la esencia de la felicidad. ¿Cuáles son los valores permanentes que nos dan la felicidad? Ahora los anotaré en un programa positivo para la obtención de la felicidad. Son el sentido del ser, el sentido de pertenecer, el sentido de significar, el sentido de crecer y el sentido de dar. Podríamos llamarlo los 5 sentidos espirituales, que se corresponden con los 5 sentidos físicos. Si los sentidos físicos nos dan grandes capacidades para el placer, los sentidos espirituales pueden guiarnos a la verdadera felicidad. El sentido del ser. En La importancia de vivir, Lin Yutang nos recuerda que las 3 grandes religiones de China, el confucianismo, el taoísmo y el budismo, comparten en común un enfoque muy terrenal y sensato sobre la búsqueda de la felicidad. En consecuencia, el chino maduro era una persona que nunca se permitía ensimismarse tanto en el pensamiento como para ahogar todas sus emociones, o implicarse tanto en una idea, ideal, filosofía o fe que le impidiera apreciar todo su ser. La alegría de estar vivo, sencillamente de ser, despertarse por las mañanas para contemplar la gloria y la grandeza de este mundo, satisfacer el sano apetito, experimentar las funciones normales del cuerpo, hablar con los amigos, mirar los rostros de los seres amados, esa ya es felicidad suficiente. El chino maduro, a diferencia de su hermano occidental, da mucha más rienda suelta a sus emociones e instintos.
Está menos sujeto a sus inhibiciones y restricciones, como el personaje de una comedia musical que canta "Me gusta ser una chica". Él disfruta solo con ser hombre. Ser es un gran privilegio, aunque usted sea incapaz de tener grandes pensamientos o alcanzar grandes logros. Lea la Biblia, en particular algunos de los salmos y el cantar de los cantares, y descubrirá el mismo enfoque en la vida y en el amor. Cualquiera que haya leído el libro de Lin Yutang admitirá que no es demasiado profundo para oponerse al uso del intelecto. Nos dice, en cambio, que nuestro mundo occidental ha puesto tanto énfasis en el pensamiento que ha dejado en un segundo plano a los sentimientos. No pide al hombre que abandone los procesos cerebrales que lo hacen humano, sino que al mismo tiempo disfrute de sí mismo al nivel del ser, donde puede ser feliz con lo que es. Le pregunté a una monja muy brillante de la Iglesia Católica qué es la felicidad. Después de pensarlo con mucho cuidado, me respondió: todos estamos tan inquietos que no conseguimos descansar. Miramos más hacia adentro que hacia afuera. No dejamos a nuestros ojos descansar en la naturaleza y en el hombre. Para ser feliz, usted necesita el sentido de ser, siempre consciente de que es parte de un mundo maravilloso, de que refleja la alegría en su ser, física, mental y emocionalmente. Meditar sobre el misterio del universo y maravillarse ante la magia de la naturaleza y de la naturaleza humana. Conozco a personas que han desarrollado el arte de la soledad. Cuando otros se afanan por encontrar algo que hacer en sus horas libres, estas personas encuentran felicidad sentadas, solas, en un parque para contemplar los árboles y escuchar el canto de los pájaros o dar largos paseos y disfrutar del sol y el viento. Esto es mucho más que simplemente estar vivo. Es saborear al máximo la esencia de la vida, de ser. Es una comunión con nuestra fuerza interior y al mismo tiempo poner en sintonía a nuestro propio ser con fuerzas que están más allá. Ser es la experiencia total, el fundamento de una vida feliz. El sentido de pertenecer. Hace una generación, Eugene O'Neill nos dio su obra The Hairy Ape. En ella presentaba a Yank, un fogonero peludo como un mono que se ocupaba de alimentar las calderas en un transatlántico. Intentaré con mis propias palabras aproximarme a la manera de hablar de Yank. Le pregunta a sus compañeros: ¿qué tienen que ver estos palurdos de la primera clase con nosotros? ¿Somos mejores hombres que ellos? No. Claro que sí. A cualquiera de nosotros le sobraría una mano para despacharse a toda esta chusma. Que manden a uno para que haga un turno aquí abajo. ¿Qué pasaría? Que tendrían que llevárselo en camilla. Estos tipos no valen nada. No son más que equipaje. ¿Quién hace funcionar esta vieja bañera? Nosotros. Pues entonces pertenecemos aquí, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos y ellos no. Eso es todo. Un día Yank, llevado por la curiosidad, da una vuelta por la cubierta superior donde están los camarotes de primera clase. Por casualidad, se tropieza con una joven muy bella y aristocrática. Sorprendida por el inesperado encuentro con alguien que parece más a un mono que un hombre, se aparta con una evidente expresión de asco y rechazo. Muestra el miedo que podría sentir alguien que se encuentra con un mono feroz en la selva. Esta es una experiencia muy dolorosa para Yank. Poco a poco intenta asimilarla. Le dice en términos muy claros que no pertenece, que él de verdad no pertenece a la raza humana. En la última escena encontramos a Yank en el zoológico, que habla con un gorila a través de los barrotes de la jaula. Yank le dice al mono: «Tienes suerte, ¿lo sabías? Tú no perteneces a ellos y lo sabes, pero yo pertenezco a ellos, pero no, ¿lo ves?
Ellos no pertenecen conmigo. Ya lo ves. Yang abre la jaula y le dice al gorila: sal y choca a esos 5. Te llevaré a dar un paseo por la Quinta Avenida. Se quedarán patidifusos. Venga, hermano. El gorila sujeta a Yang entre sus brazos y lo aplasta hasta matarlo. En su agonía, Yang jadea: estoy acabado. Hasta el mono cree que no pertenezco. Luego, en un último grito de desesperación tan típico entre la gente perdida, exclama: Jesús, ¿dónde encajo yo? El hombre es un animal gregario. Gregario más allá del sentido físico. No solo desea mezclarse con los demás, también quiere mezclar sus pensamientos con los pensamientos de los demás, trabajar con otros para conseguir las aspiraciones comunes y para ser aceptado como miembro digno en grupos humanos como la familia y la comunidad. En lo que se refiere a estos grupos, también aumentamos nuestro sentido de pertenencia al unirnos a los demás. Nos convertimos en miembros de una determinada religión, en ciudadanos de una determinada nación. Por encima de todo, pertenecemos a nuestros camaradas hombres y ellos nos pertenecen a nosotros como miembros de la humanidad. Nos preocupamos los unos por los otros y esta preocupación básica se manifiesta a pesar de las peleas y las incomprensiones. Yang, un niño grande y musculoso, encontró que pertenecía solo a un nivel, en la camaradería de la sala de calderas. La mayoría de nosotros encontramos el sentido de pertenencia en muchos niveles. Sin embargo, pocos de nosotros podemos soportar el rechazo que nos deja sin orientación, como si nos hubiesen robado nuestro lugar en el mundo. Esto puede sucederle a un niño cuando comienza su vida consciente, sin encontrar un sentido de amor a su alrededor. Quizá no consiga nunca recuperarse del todo de esa primera desorientación. Incluso aquellos que más valoran el muy individual sentido de ser, saben que al unirse a otros se sujetan mejor para el disfrute de la vida. Pertenecer siempre ha sido una parte de la felicidad y la madurez prospera en alguien que conoce cómo compartir su mundo que pertenece. El sentido de significar. Sentir nuestro significado en el mundo es bastante parecido a pertenecer. Para ser más precisos, relacionamos el significado con el propósito y los logros. De esta manera, el hombre siente que tiene un significado cuando lo tiene su trabajo. Richard Cabot publicó una lista de los 7 requisitos de un buen trabajo, donde los últimos 4 son particularmente significativos. 4. La oportunidad para el logro, para construir algo y para reconocer lo que hemos hecho. 5. Un título y un lugar que es nuestro. 6. La relación con alguna institución, empresa o causa a la que servimos con lealtad. 7. Unas honorables y gratas relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Añade que a todos nos gusta creer que nuestras intenciones, nuestras esperanzas, nuestros planes, la comida y la bebida no han pasado a través de nosotros por nada, porque hemos fundado su valor en algún logro tangible que los trasciende. Necesitamos algo para mostrar que somos nosotros mismos, algo que pruebe que nuestros sueños no son inútiles. Una esposa necesita saber que su trabajo doméstico tiene un gran significado para su familia. Un niño necesita saber que tiene un significado en la vida de sus padres y se puede sentir permanentemente herido si se le hace sentir que solo es una boca más a la que alimentar, solo otro incordio que no se puede evitar. A la persona que ayudamos se le debe dar la oportunidad de vez en cuando de ayudarnos de alguna manera, para que sienta el significado de estar en el lado de los que dan. En To-Let, uno de los varios tomos de la saga de los Forsyth, John Glassworthy retrata a 2 viejos criados cuyo único trabajo es cuidar de Forsyth, muy anciano. Este trabajo especial se convierte en un gran orgullo para ellos. Conozco más de un caso donde una cocinera o una doncella se ha pasado años al servicio de una familia a la que más que ayudar
Han incordiado con sus pocas ganas de trabajar. Se ha convertido en una trabajadora de primera cuando la familia ha pasado a depender de ella. El significado de una vida puede ser sostenido con tanta firmeza que puede llegar a trascender la propia vida. Una de las frases más conocidas de Martin Luther King es: si un hombre no tiene nada por lo que valga la pena morir, no es digno de vivir. No todos encontrarán la felicidad y el significado en un nivel tan trascendente. Sin embargo, todos podemos encontrar el significado de implicarnos con la humanidad en temas que están más allá de nuestro trabajo. El sentido de crecer. Una de las grandes desgracias en la vida humana es sufrir un retraso en el crecimiento. Esto es especialmente cierto en el caso del retraso físico, porque siempre es visible. He conocido de cerca el sufrimiento de niños y niñas que por algún defecto están condenados a no crecer más de 1,20 m de estatura, y hay que decírselo. Y los he visto desarrollar un enfoque maduro de su dolencia, dejar de lado la autocompasión y convertirse en los individuos más felices en un círculo de jóvenes amigos. Incluso desarrollan un gran sentido del humor a partir de su aflicción. Han convertido un defecto en un bien. Crecen por dentro con madurez. Una de las comunidades más felices que he visto nunca la conocí en una escuela para retrasados mentales y emocionales. Algunos de los padres más felices que he conocido han sido los padres de niños retrasados. Es verdad que algunos de los niños retrasados son felices porque son incapaces de sentir las tensiones y las amarguras que provocan la infelicidad. Y, sin embargo, incluso entre los retrasados, el sentido de crecer es un sentimiento de felicidad. Aprender a utilizar unas pocas palabras nuevas, comprender que han hecho un amigo, aprender. Después de muchos intentos, algún trabajo pequeño pero útil es un desarrollo significativo y delicioso para estos niños. También es la base de la utilidad, del pertenecer, de significar. Ver cómo sus hijos retrasados crecen, aunque solo sea un poco, es una de las grandes alegrías de los padres. En nuestros tiempos, el desarrollo intelectual se ha convertido en algo prioritario. La aceleración y la expansión de la enseñanza a los niños normales comienza ahora desde el parvulario. El mayor número de clases para adultos en los temas más diversos es otra señal del impulso educativo. Sin embargo, para fomentar nuestro crecimiento emocional todavía nos queda un problema difícil de resolver. En un mundo tan lleno de injusticias, crueldades, odio y violencia, ¿cómo se puede crecer en caridad, compasión, perdón y amor? El impulso a este desarrollo emocional y espiritual es la meta de todas las grandes religiones. Es fundamental para el desarrollo de la madurez, que, como sabemos, es en ella misma un constante crecimiento interior. El sentido de dar. ¿Qué es dar? En el sentido físico equivale a dar una parte del exceso de posesiones a alguien, por lo general a un necesitado. Esto puede ser una acción mecánica. El dinero puede hacer el bien no importa de dónde venga, ni el espíritu con que se dé. El dar de verdad incluye un regalo desde el interior. Tiene que ser un regalo del corazón junto con el regalo que se da en la mano. El dinero puede ser un símbolo exterior y necesario, pero aquel que da de verdad sabe cómo dar de él mismo. Cualquiera que intervenga en la administración de las campañas para recaudar fondos destinados a la beneficencia sabe que hay maneras para aumentar el importe de las donaciones. En una ciudad grande, los directores de una asociación benéfica comprobaron que un destacado y próspero comerciante solo había donado $500 a la campaña anual. Le hicieron una visita. Señor X, dijeron, sabemos que usted es uno de los hombres más distinguidos y justos en la ciudad. ¿No es parte de su responsabilidad junto con el resto de nosotros preocuparse por los indigentes, los ciegos, los ancianos y los huérfanos? Sí, respondió el hombre. No es que no crea en apoyar a las entidades caritativas, pero lo siento.
No soy una persona caritativa. Sé que hay otras personas en mi posición que dan más, pero doy lo que doy. Y eso es lo que hay. Los directores sonrieron mientras su portavoz replicaba. Nosotros también creíamos lo mismo y tuvimos que aprender. Permítanos que les enseñemos a ser más caritativo. Descubrirá que hay una gran felicidad en dar. Ahora bien, creíamos que un hombre como usted podría dar, digamos, $15,000. Vamos a olvidar esa cantidad, porque este año, para empezar, no nos extiende un cheque de $5,000. Sé que el año que viene querrá dar más. Enfrentado a un sentimiento de nobleza obligada y a una imagen de sí mismo que se sentía obligado a interpretar, el comerciante firmó el cheque por $5,000. Al año siguiente dio más. Al cabo de unos pocos años era de los principales y más orgullosos donantes de la ciudad. Pero, ¿daba de verdad? Sus conciudadanos apreciaban tener su dinero, pero no acababan de apreciarlo a él. Tenían la sensación de que no había aprendido a darse con el regalo. Darle hacía sentirse orgulloso, le daba prestigio, pero nunca lo hizo sentirse feliz. Oscar Wilde escribió una fábula, El príncipe feliz, que comienza así. En lo alto de una columna que dominaba toda la ciudad se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba recubierto de láminas de oro más fino. Por ojos tenía 2 zafiros y un enorme rubí resplandeciente en la empuñadura de su espada. Entonces apareció una golondrina que había demorado su viaje invernal a Egipto y ahora en su prisa por llegar hizo noche a los pies de la estatua. La golondrina descubrió que el príncipe lloraba. Lloraba ante la visión del sufrimiento y la miseria de la gente pobre de la ciudad. El príncipe convenció a la golondrina para que se quedara, aunque la pillaría el pleno invierno, y lo ayudara a librarse literalmente de él mismo mientras distribuía sus riquezas a los pobres. La golondrina llevó primero el rubí a una madre que cuidaba a su hijo enfermo para que pudiera recuperar la salud. Luego la golondrina llevó uno de los zafiros a un escritor que se moría de hambre en un desván helado. El otro zafiro fue para una pequeña mendiga. Después, una por una, la golondrina se llevó todas las láminas de oro que cubrían el cuerpo del príncipe para ayudar a los niños desamparados que pasaban hambre. Ahora el príncipe se había dado por enterado. En lo más frío del invierno, su corazón de plomo se partió y también murió la golondrina. Traedme las 2 cosas más preciosas de la ciudad, le dijo Dios a uno de sus ángeles, y el ángel le trajo el corazón de plomo y la golondrina muerta. Hace mucho se dijo, es mejor dar que recibir. Aquel que no ha aprendido a dar puede aprender, y quizá aprenderá más fácilmente si no tiene mucho dinero. Si no tiene dinero para dar, se puede dar a él mismo, en atenciones, en servicios, en el tiempo sacado de los meros placeres y así transformarlo en felicidad, porque es un tiempo usado para dar. Thoreau dijo una vez que la mayoría de los hombres viven vidas de callada desesperación. Quizás sea una afirmación un tanto exagerada, pero ciertamente es digna de recordar y de utilizarla como una medida para calibrar nuestro propio estado de ánimo. En el mejor de los casos, la mayoría de nosotros tenemos un compromiso con el contenido. Tenemos placeres y, de vez en cuando, experimentamos una alegría real. Pero también pasamos por muchos infortunios. Algunas veces lo único que vemos y sentimos son las penas que llueven sobre nosotros. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la felicidad es solo un capricho, un sueño vacío, que no se encuentra aquí y ahora. Quizá esté esperando en el dulce futuro. Por este motivo, la mayoría de las religiones ofrecen la idea de la vida en el más allá. Con él puede venir la visión de un Mesías que acabará por rescatar a la humanidad de este valle de lágrimas. La idea es reconfortante, como ocurre con la idea de Dios.
No hay manera de probarla o desmentirla. En cualquier caso, confío en que habremos aprendido que la felicidad no se puede conseguir en esta vida, en esta tierra. No es necesario considerar la felicidad como un estado permanente, sino que existe como una base sólida para la vida, en la que se puede confiar en cualquier tormenta. Usted puede encontrar la felicidad, no importa quién sea usted, dónde viva o la edad que tenga. La felicidad siempre está cerca. De hecho, ahora mismo lleva las semillas en su interior.